Hola de nuevo, bienvenidos a nuestro quinto y último video tutorial de esta serie de videos que se realizaron con el propósito de facilitar la comprensión y utilización del programa DFD. El día de hoy vamos entonces a aprender a utilizar el objeto ciclo para. Recordemos que toda la información alusiva a cómo funcionan las diferentes opciones del programa DFD las vamos a encontrar en su respectivo manual. Manual que está en formato PDF y que está en español, además de ser un manual muy sencillo de comprender. Entonces, como podemos observar, este ciclo es bastante interesante, muy útil también, en donde vamos a encontrar como primera variable el dato precisamente de la variable que nosotros queremos manejar como contador de ese ciclo. El siguiente valor corresponderá al valor con el que inicia el ciclo, ¿de acuerdo? Puede ser 1, puede ser 2, 5, depende de la necesidad. El siguiente valor corresponderá al número con el que termina el ciclo. Eso quiere decir que el ciclo empezará a girar, a dar sus vueltas y empezará desde el número que le indico y parará en el número que de igual manera se establece como final. ¿Con qué incremento lo hará? Con el dato que aparecerá aquí en el último campo que aparece de los requerimientos, ¿de acuerdo? Entonces puede incrementar en 1, puede incrementar en 2, 3, de acuerdo al requerimiento que ustedes necesiten según los desarrollos que estén requiriendo resolver, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ejecutar nuestro programa. Recordemos que él estará dentro de la carpeta que se descomprime. Se descomprime una carpeta y dentro de ella vamos a encontrar el archivo dfd.exe. Recuerden que si no vemos la extensión es porque aquí en el menú vista, ¿sí?, está apagada esta opción de extensión de nombre de archivo. Entonces, si está apagadito, observemos que no vemos la extensión, ¿sí? Entonces es fácilmente confundible el identificar exactamente cuál es el archivo que necesitamos ejecutar. Por eso siempre se sugerirá para nosotros como programadores que esta opción esté encendida. De esa manera vamos a tener claridad de la característica y extensión del archivo que vamos a necesitar. En este caso es el dfd.exe. Entonces le damos doble clic y entonces vamos a empezar a desarrollar entonces un algoritmo utilizando nuestro objeto para. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacer una calculadora, tal y como ya lo hicimos con el objeto mientras que. Y vamos a ver la similitud del mismo y vamos a ver obviamente las ventajas que tiene este ciclo. Entonces lo voy a seleccionar, ¿sí? Observemos que está acá en la parte de los botones, en la parte superior. Ciclo para, le doy clic. Recuerden que lo ubico entre el objeto inicio y el objeto fin de nuestro diagrama, de nuestro flujo. Y cuando veo el objeto le doy clic para soltarlo. Aquí observo que él entonces me crea el objeto, ¿sí?, que es como un hexágono para, y el cierre, ¿de acuerdo? O sea, estos dos me conforman ese objeto. Para poderlo parametrizar, entonces le voy a dar doble clic. Entonces, como yo voy a crear una calculadora que lo que va a hacer es multiplicar el número que ingrese el usuario por los n números que yo le voy a definir aquí al ciclo. Entonces, en ese orden de ideas voy a empezar entonces definiendo ¿qué? La variable, ¿no? Recordemos que eso es lo que me indica aquí nuestro manual. El primer dato que me va a pedir el objeto para va a ser el nombre de la variable. Esa variable que va a ir almacenando el contador. ¿Cómo la voy a llamar? Entonces le voy a colocar el nombre de C alusivo a contador. ¿Con qué número quiero que inicie? Quiero que inicie con 1, porque quiero que nuestra tabla de multiplicar sea del 1 al 10. Entonces arranca con 1. Ya sabemos entonces que si la quiero del 1 al 10, el número final debería ser el 10, que iría acá, y quiero que se incremente de 1 en 1, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que en este sentido estamos cumpliendo tal cual las características que observo en el manual debo tener en cuenta para el funcionamiento de este objeto. Cuando he terminado le doy el botón aceptar y ya ha quedado definida pues este ciclo. Ahora bien, ¿qué más necesito entonces? Necesito entonces definir la variable que va a ingresar mi usuario. Entonces esa variable ya sabemos que la ingresamos con el objeto lectura, lo seleccionamos y lo vamos a ubicar entonces entre inicio
y el ciclo para, ¿sí? Precisamente para que sea antes del ciclo que me solicite esa variable. ¿Qué nombre le voy a poner a la variable? Bueno, le puedo colocar entonces el nombre de num, alusiva a número, que es el que me va a digitar entonces el usuario, y le digo aceptar. Perfecto, entonces observemos que ya tengo el número que va a ingresar el usuario y tengo el ciclo del 1 al 10. Entonces ahí vamos bien. ¿Qué necesito hacer? Como quiero hacer una tabla de multiplicación del número ingresado por el usuario multiplicado por el 1 hasta el 10, entonces dentro del ciclo debo generar una asignación. Entonces selecciono el objeto asignación, lo coloco acá entre la parametrización del ciclo y el cierre del mismo y le doy doble clic para parametrizarlo. Entonces debo definir una variable que va a almacenar ese resultado. Yo la voy a bautizar como mul, de multiplicación, ¿sí? Recuerden que ustedes pueden colocar el nombre que consideren. ¿Qué va a almacenar acá? Entonces voy a almacenar el dato digitado por el usuario, que es num, multiplicado ¿por qué? Por el contador, y el contador del ciclo es c, ¿de acuerdo? Y le digo a aceptar. Listo. Hasta ahí ya está haciendo la operación. Pero me falta algo importante, y es precisamente mostrar por medio del objeto salida el resultado de esta operación. Entonces la coloco justo después de la asignación y voy a entonces colocar el resultado. ¿Dónde está almacenado el resultado? En mul, ¿no? Que fue la variable que yo definí precisamente aquí para hacer la operación. Entonces le digo aceptar y vamos a hacer entonces la ejecución del diagrama para ver qué sucede. Le voy a decir entonces que el valor que quiero que multiplique es el 5. Entonces en ese sentido le digo 5, que en este caso será multiplicado por 1, es 5. Por 2, 10, por 3, por 4, por 5 y así sucesivamente hasta 10, que es donde termina el ciclo. En este caso sería 5 por 10, 50, o sea, en este caso debería terminar el ciclo, efectivamente termina. Pero démonos cuenta que esa salida no es clara del todo. En ese orden de ideas siempre habrá la recomendación de tratar de ser lo más explícitos para contextualizar a nuestro usuario, incluso nosotros mismos, en la salida del programa. Entonces podemos editar aquí la salida, y yo lo que voy a hacer entonces es que voy a decirle que el número, ¿sí? Que es el número que digitaron, voy a abrir comilla sencilla, espacio, para que no me queden pegaditos el número con el texto, multiplicado por 2 puntos, cierro comillita, coma, c, ¿sí? Que es el contador, coma, abro comillas, es 2 puntos, espacio, comilla, y el resultado, que es mul. Recuerden poner la comita después de la comilla para que nos funcione bien. Listo. Vamos a ver entonces cómo nos quedó ahora mejorando la salida. Lo ejecuto, voy a utilizar nuevamente el 5, continuar. 5 multiplicado por 1 es 5, por 2 10 y así sucesivamente. Si se dan cuenta lo interesante que es y valioso además que es ser mucho más explícito y claro en la salida del programa. Muy bien, perfecto, funciona. Como se pueden dar cuenta, este ciclo es muy sencillo de utilizar. Entonces, como entregable de la sesión y del ejercicio, entonces bueno, número 1, les sugiero que recreen este ejemplo que acabo de hacer, ¿de acuerdo? Eso les va a ayudar a familiarizarse con el objeto para. Y además tengan en cuenta entonces el manual, como ya se los he sugerido. ¿El ejercicio cuál va a ser? Bueno, entonces el ejercicio va a ser desarrollar un algoritmo que calcule el factorial de cualquier número, o sea, del número que el usuario digite. Entonces el algoritmo o el diagrama deberá solicitar un número y a ese número le vamos a calcular su factorial. Recordemos que el factorial, como ejemplo aquí tenemos el 5, equivale entonces a tomar ese valor y desde el 1 vamos multiplicando cada número hasta el número digitado. En este caso, como es 5, termina en 5 y el resultado sería 120. O sea, siendo más claro y más explícito, arrancaría 1 por 2, ese resultado por 3, ese resultado por 4, ese resultado por 5 y ahí termina porque ese es el valor que solicité generar el factorial, se detiene y me muestra el resultado.
¿De acuerdo? Tengan en cuenta todas las recomendaciones que se han hecho para realizar el ejercicio. Les deseo muchos éxitos con la actividad. Recuerden estar practicando, bien sea con este recurso de DFD o con cualquier otro, la posibilidad precisamente de despertar su lógica, que es muy importante y que va a ser siempre la materia prima principal para la programación de software. Por su atención, gracias y bueno, nos veremos en uno próximo. Chao, chao.